Saludos con todos. Somos un equipo de electrotecnia que tenemos por encargo presentar los temas de magnetismo y electromagnetismo. Estamos constituidos por Arequipa, Arnaldo, Estupiñán, José, Villajo, Neri y Velastegui, Luis. Magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico porque los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay materiales que presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como níquel, hierro o cobalto, que pueden llegar a convertirse en un imán. Existe un mineral llamado magnetita que es conocido como el único imán natural. De hecho, este mineral proviene del término de magnetismo. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por presencia de un campo magnético. Como podemos apreciar, aquí tenemos aproximadamente 200 mililitros de agua común y corriente, y en el fondo podemos vislumbrar lo que son limallas metálicas de hierro. El hierro es un material ferromagnético. ¿Qué quiere decir con esto? Que se puede imantar por contacto y por tanto posee una permeabilidad relativa. Como podemos observar, el encargo de este experimento es vislumbrar la atracción o la repulsión que sienten las partículas ferromagnéticas con respecto a un imán común y corriente. Como podemos ver, las partículas metálicas ascienden por la fuerza de atracción que ejerce el imán. Esto está dado gracias a las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético pueden atravesar cualquier material o tipo de sustancia. Hasta la fecha no poseen inhibidores. Como podemos ver, hoy en día existe gran avances para lo que es el magnetismo. La magnetoencefalografía, MEG, se utiliza para medir la actividad cerebral, la terapia de choque para volver a reiniciar corazones y, por supuesto, el uso y aplicaciones industriales y mecánicas. Los imanes son la fuerza motriz básica para todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. También está dado por la configuración electrónica, dado que los iones positivos y negativos están mezclados entre toda la sustancia. Están dispersados entre toda la sustancia. Para evitar el electromagnetismo existen algunos métodos. Uno de ellos es la entropía, que es la variación de la temperatura de Nils. La temperatura de Nils establece que a temperaturas altas la propiedad del electromagnetismo de los materiales tiende a cero o tiende a decaer. Otro de las probabilidades o métodos para evitar este tipo de propiedad es la aplicación de óxido de manganeso o la aplicación de un vacío que inhibe las ondas o los campos magnéticos que produce el imán. Y un tercero es un campo magnético inverso al campo ejercido por este, anulando los dos y por ende llegándolos a cero. A continuación le voy a dar una pequeña introducción del campo magnético, flujo magnético, de la intensidad del campo magnético. El campo magnético es la agitación que se produce el imán a la región que se lo envuelve. Es decir, se envuelve al imán donde son apreciables sus efectos, aunque es perceptible para nuestros sentidos. Para poder representar el campo magnético utilizamos los llamados líneas de campo. Estas líneas de campo son cerradas. Van de polo norte a polo sur en el exterior del imán. Y en el interior del imán es lo contrario, van del sur a polo norte. Las líneas de campo que se cruzan se van separando unas a otras y alejándose del imán, tangencialmente a la dirección del campo de cada punto. El recorrido de las líneas de la fuerza recibe el nombre de circuito magnético y de un número de líneas de fuerzas existentes de un circuito magnético que conduce al flujo magnético. Estas líneas nos dan una idea de la dirección y la intensidad que tendrá el campo magnético. A continuación les voy a hablar acerca del campo magnético creado por una corriente eléctrica. Una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo. El valor del campo magnético creado en un punto dependerá de la intensidad de corriente eléctrica y de la distancia del punto respecto al hilo, así como de la forma que tenga el conductor por donde pasa la corriente eléctrica. En este caso vamos a usar una forma espiral. El campo magnético también podemos decir que está creado por un elemento de corriente que alrededor de este elemento crean líneas de fuerzas, curvas y cerradas a la vez. Para determinar la dirección y el sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano derecha.
La regla de la mano derecha consiste en colocar nuestra mano de una manera enfrente nuestro y el dedo pulgar nos va a indicar la dirección de la corriente, que está determinada con la letra I mayúscula, y los otros dedos nos van a mostrar la dirección del campo magnético, que se representa con la letra B. Entonces, en este caso, podríamos decir que si colocamos nuestra mano de esta manera y cogemos los dedos hacia adentro, el dedo pulgar nos va a decir que la intensidad va a ser positiva y el campo magnético va a ser, de igual manera, va a ir hacia adentro, también va a ser positivo. La regla de la mano derecha nos dice que utilizando la mano y apuntando el dedo, el pulgar hacia arriba, como les decía, el sentido de la corriente, la curvatura del resto de los dedos nos indicará el sentido del campo magnético. Bien, electricidad, campo eléctrico y campo magnético están íntimamente relacionados, pues cuando existe corriente eléctrica pasando por un conductor, va también a existir campo eléctrico y a su vez campo magnético. Este fenómeno se aprecia de mejor forma cuando tenemos una bobina. ¿Qué es una bobina? Es cuando el conductor se enrolla cuando toma algunas espiras y esto intensifica el campo magnético. El campo magnético también puede intensificarse cuando tenemos un núcleo. En el caso de nuestro experimento vamos a usar un núcleo de hierro o un núcleo ferroso, que va a ser esta batería. Tenemos también una bobina con cierto número de espiras. También hay que ser muy claros en que a medida que aumente el número de espiras, va a intensificarse el campo magnético. Y también tenemos debajo imanes, que tienen su propio campo magnético y así van a mostrar de mejor forma nuestro experimento. Aquí colocamos los imanes, la pila y también el alambre de cobre de una manera espiral. Bien, el movimiento del alambre de cobre obedece a las líneas de campo. Estas líneas son cerradas y por convenio, pero por la parte exterior van de polo norte a polo sur y por la parte interior van de polo sur a polo norte. Estas líneas le dan el sentido y el recorrido al flujo magnético. Aquí también podemos apreciar el efecto del campo magnético. Tenemos una fuente o una batería de 9 voltios. Tenemos una bobina o alambre de cobre enrollado con un núcleo de hierro y tenemos un pedazo de hierro para comprobar que se haya efectuado un electroimán. Entonces, conectamos el alambre de cobre a una fuente de poder, que sería la batería. La electricidad va a recorrer el alambre de cobre y con el núcleo de hierro se va a intensificar el campo magnético, es decir, se va a producir un electroimán. Acercamos el electroimán al pedazo de hierro y podemos ver cómo funciona. Y ese sería nuestro experimento. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos una próxima ocasión.